Espero que pues podamos sacar el mayor provecho de todo esto, ¿sí? Bien, miren, vamos a iniciar. Les pido por favor tengamos un poquito de atención. Yo sé que todos ustedes tienen actividades y pues a lo mejor familia que atender, pero lamentablemente chicos, esta materia de ciencias exactas, las matemáticas requiere bastante concentración, bastante dedicación. Entonces, duda, algo que no entiendan porque es un poquito complejo esto de los números complejos, que es la unidad que vamos a ver el día de hoy. Sí es un poquito extensa, entonces tenemos 1 hora y media porque eh, si no estoy mal, tienen clase después a las 10. Ustedes comprendan un poquito o lo más que pueda a través de este medio semipresencial. Lamentablemente, como ya lo sabemos, pues tenemos que estar en educación a distancia por la contingencia sanitaria y pues también es un medio para que ustedes puedan sacarle beneficio, que sean autodidactas y que puedan empezar a generar su investigación, documentar propiamente a través de ustedes mismos. Todos los temas están en el temario, todo lo que vamos a ver. Está ahí eh, en las unidades, entonces vamos a empezar, ¿ok? Les voy a compartir la presentación. Vamos a empezar, por favor. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy se llaman álgebra lineal y al primer tema es números complejos, ¿ok? Los números complejos, chicos, conforman un grupo de resultantes de la suma número real y uno de tipo imaginario. ¿Qué quiere decir esto de tipo imaginario? Pues a lo que se refiere es más que nada un número real que de acuerdo a la definición va a ser aquel que puede ser expresado por un número entero, ya sea 1, 2, 3 o 4, y un número decimal, ¿sí? En cambio, perdón, un número decimal que puede ser 1.5, puede ser 1.2, y, perdón, y va a ser una parte real, un número entero real y otra parte decimal. En cambio, en los números imaginarios, que van a ser aquellos cuyo cuadrado va a ser negativo, el concepto de número imaginario, pues como ya lo sabemos, fue desarrollado por Leonard Euler en 1777, cuando este le otorgó a B-1 el nombre de I. ¿De dónde va a venir, chicos? De imaginario, ¿sí? La noción de número complejo va a aparecer eh, ante la necesidad o la imposibilidad de los números reales de abarcar raíces de orden par del conjunto de los números negativos, ¿sí? Números complejos pueden, por lo tanto, reflejar a todas las raíces de un polinomio o de los polinomios, algo que los números reales no están en condiciones de hacer, ¿sí? Chicos, ustedes o alguno de ustedes sabe qué es un polinomio o me puede platicar qué es un polinomio antes de que sigamos.
Tenemos audio todos, perdón. Estoy leyendo los mensajes y por ahí dice alguien que no se escucha. Yo sí lo logro escuchar, profesor. Ok. Yo sí lo escucho. Profe, Perfecto. Hay que activar sus micrófonos, chicos. Perdón, no te escuché. con respecto al polinomio, es una Ajá. expresión algebraica que está Sí, conformada por una o más términos, son varios, por ejemplo. exactamente. Exactamente. Son varios términos de una expresión algebraica. Pudiéramos decir que son varios monomios o varios términos separados, independientes por un signo. Eso es un polinomio. Y estos polinomios, para obtener su raíz en un número entero, un número real, era pues complejo o más bien imposible. Y fíjense chicos, desde cuándo este señor Leonardo Euler pues ya se preguntaba, desde 1700 y algo, ¿no? Estamos hablando de varios siglos antes del nuestro, ¿sí? Varios siglos antes. Y ya hablábamos o ya se hablaba en ese tiempo de este tipo de expresiones, perdón, de este tipo de expresiones algebraicas. Entonces, chicos, imagínense hoy en día ustedes, a nosotros, no nos gustan las matemáticas, eso es, me queda clarísimo, lo cursamos porque es necesario eh, y se los comparto a un servidor. Pues cuando yo empecé a estudiar también decía yo, es que eso no me gusta, y hoy todo el mundo me dice, pero ¿cómo no te van a gustar si tú eres ingeniero, es tu tronco común? No, no es difícil, chicos, es tedioso, ¿sí? Hay que tenerle mucha dedicación, hay que practicar mucho, hay que estarle, como decimos comúnmente, macheteando para que podamos tener pues un conocimiento un poquito mayor, ir escalando en el dominio de estos números, ¿sí? Las ciencias exactas, como su nombre lo dice, son exactas, no fallan, y pues tenemos que darle, que estar buscando, que estar practicando para que ustedes puedan dominar estos números, ¿no? Los números complejos, chicos, son un poquito complicados, son medio tóxicos, como ellos mismos lo dicen. Imagínense ustedes por ahí ese novio o novia que es bastante tóxica y no te deja, pues no lo entiendes, ¿no? Y a veces dices, ah, pero no te entiendo. Así son los números complejos, ¿sí? Igualito. Bien, entonces, continuando con esto, gracias a esta particularidad de los números complejos, se emplean en diversos campos de las matemáticas, de la física y sobre todo de la ingeniería, por su capacidad para representar la corriente eléctrica y las ondas electromagnéticas. Esto, chicos, sería imposible de explicar sin los números complejos. Y es que el llamado análisis complejo, o sea, la teoría de las funciones de este tipo, considera una de las facetas más ricas de las matemáticas. A pesar de que para nosotros a veces es un poquito complejo, esto enriquece las matemáticas, nos ayuda a solucionar muchos problemas que teníamos desde tiempos bastante lejanos, y cabe resaltar que el cuerpo de cada número real está formado por pares ordenados A y B. El primer componente de A va a ser siempre la parte real, mientras que el segundo componente de B es la parte imaginaria. Estos números imaginarios puros son aquellos que solo están formados por la parte imaginaria. Por lo tanto, A va a ser igual a 0, ¿sí? Imagínense ustedes esas ordenadas en el plano, ¿sí? El eje X o el eje de las ordenadas va a ser el número real, lo que tiende a ser un número medible, factible, y el eje Y va a ser el número imaginario, y de ahí nos va a dar una resultante siempre, chicos, recuerden, un número Z que va a ser el número complejo. Los números complejos componen el denominado cuerpo complejo, que va a ser C. Cuando el componente real de A es identificado con el correspondiente complejo, o sea, A o 0, el cuerpo de estos números reales, que será R, se transforma en un subcuerpo de C. Por otra parte, C conforma un espacio vectorial de 2 dimensiones sobre R. Esto va a demostrar que los números complejos no admiten la posibilidad de mantener un orden, a diferencia de los números reales. A veces, chicos,
pues nos suena pues un poquito complicado que escuchemos, ¿no? Este tipo de, ¿cómo les digo? Este tipo de, mm, escuchamos números, escuchamos letras o vemos la diapositiva cargada de letras, que tal vez es antipedagógico, chicos, pero no tengo otra manera de hacerme entender con ustedes porque no los tengo enfrente, ¿sí? No hay la facilidad de ir a la pizarra y empezar a escribirles. Entonces, lo que yo puedo hacer en esta hora y media, que es lo poquito que tenemos, es cargar un poquito las diapositivas para que ustedes puedan ir entendiendo. Si no se preocupen de anotar las diapositivas, los que por aquí veo caras conocidas, ya hay algunos que han estado conmigo en otra clase, las diapositivas van a estar cargadas en la plataforma junto con sus trabajos y sus tareas. Lo que me interesa es que me pongan atención. Si en otras materias que han compartido conmigo es importante la teoría, aquí, chicos, es bien importante la práctica. Sí, que ustedes entiendan. Me interesa que entiendan el fundamento, por lo menos, de por qué son de números complejos, de para qué nos sirven, cuáles son sus orígenes, quiénes los descubrieron, quiénes los propusieron, ¿sí? Por eso está este poquito de teoría, que a lo mejor es historia, pero me interesa que ustedes lo sepan, ¿sí? A lo que se refiere a esta diapositiva que estamos hablando, es a lo que les platicaba ya hace ratito. Figúrense o imagínense el plano cartesiano en el eje de ordenadas y de abscisas, y ahí va a haber un vector resultante, un espacio vectorial que va a ocupar un segmento de de este espacio, y eso va a ser el número Z o el número complejo que va a tener parte real y parte imaginaria. Entonces, es bien importante que se comprenda, chicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Para los que acaban de llegar, de entrar, por favor, tratemos de estar lo más puntuales que podamos, chicos, de verdad, porque está la mayoría y nos atrasamos. Entonces, pues luego ya no entienden. Y de por sí matemáticas es un poquito complejo, ¿sí? Perdón, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? Con todo gusto es el momento. En el momento en que no entiendan, pregunten, jóvenes, ¿sí? Hablen ahora o callen para siempre. No, maestro, por el momento todo bien. Perfecto, gracias. Ninguna duda, maestro. Ok, Michelle, muchas gracias. ¿Alguien más? Antes de que Maestro, antes continuemos, de ir ¿sí? continuando, me gustaría saber cuál es la forma de evaluar. ¿Perdón? Me No te gustaría escuché. saber cuál es la forma de evaluar. Ah, bien. Nos estábamos saltando esa parte bien importante. Miren, no sé cómo lo hagan con los demás catedráticos, yo soy muy respetuoso de cada materia. Los que ya han estado conmigo saben o han trabajado de la siguiente manera. Para mí, en estas asignaturas, no le doy tanto valor a un examen, chicos. Les voy a decir por qué. Porque si yo les pongo un examen ahorita, les dejo los ejercicios, ustedes son bien inteligentes y van a ir ya les iba a decirle el nombre de la aplicación, pero no. Hay una aplicación por ahí donde ustedes meten la ecuación, meten el número y se lo resuelve. Entonces, para mí no tiene tanto valor eso. Sí me interesa, uno, que estén en clase, le vamos a asignar a tomar en cuenta un valor. Dos, entreguen sus trabajos, que hagan sus tareas, ¿sí? Y que estén participando aquí en clase. A lo mejor es una forma muy sencilla, pero créanme, chicos, que les queda, estoy completamente seguro que les queda más grabado, por lo menos que estén haciendo un ejercicio, que lo estén resolviendo, que lo intenten hacer. Ah, y otra cosa, yo de preferencia los ejercicios los prefiero a mano, ¿sí? Los quiero a mano. ¿Para qué?
para que ustedes lo hagan. No tiene caso que me lo hagan así en una presentación espectacular en computadora. No gasten. A veces, de verdad, es un poquito complicado los datos para esta clase y todavía que tengan que gastar más para hacerlo en una presentación a computadora. Háganlo a mano. Esos son los 4 criterios, si se dan cuenta, chicos, que yo tomo en cuenta, ¿sí? La asistencia, en primer lugar, tienen que estar, yo no voy a andarlos correteando porque ya no son niños, son jóvenes universitarios, son futuros profesionistas, licenciados, ingenieros, y deben de aprender a ser responsables, chicos. Allá afuera, en la vida laboral, en los trabajos, no van a andar detrás de ustedes, ¿eh? No, olvídense del bullying, olvídense de todas esas cosas que la generación de cristal tiene muy pegado hoy día. Allá afuera, el trabajo, la vida laboral es bien canija, ¿sí? En la vida laboral hay mucho estrés, en la vida laboral hay mucha envidia y en la vida laboral hay mucha competencia. Entonces, tenemos que ser puntuales, constantes y lo mejor que se pueda en nuestra área. Por eso es bien importante que sus conocimientos estén cimentados, ¿vale? Entonces, María del Pilar, esos son los 4 aspectos que yo considero. Sí, Si gracias. quieren, si quieren, en la plataforma les voy a subir en una hojita qué porcentaje les voy a asignar a cada uno, ¿vale? Pero con que ustedes cumplan esos 4 criterios, para mí es suficiente. ¿Por qué? Porque sé que están trabajando, sé que están asistiendo, sé que están poniendo atención y sobre todo que me están entendiendo, que es lo que más me interesa. ¿Ok? Sí, maestro, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Perdonen. ¿Alguien más? No, profe. No, profesor, muchas gracias. Maestro, Perfecto. gracias. No, profe. Continuamos entonces. Bien, ya desde el siglo I, fíjense ustedes desde qué tiempo antes de Cristo, algunos matemáticos griegos como Herón de Alejandría, algunos también lo conocen como Ser Herón de Alejandría, comenzaron a esbozar conceptos de números complejos. Esto ante las dificultades para construir una pirámide. Fíjense bien lo importante que son estos conceptos que a veces decimos que están fuera de la realidad y no están fuera de la realidad, chicos. Las matemáticas, los números complejos, el cálculo diferencial, el cálculo integral y todo este tipo de procesos matemáticos están presentes en la vida diaria, ¿sí? Y a veces nos preguntamos cómo o para qué vamos a ocupar este tipo de ecuaciones que parece que vamos a ir a la luna. No, chicos. Un albañil que a veces trabaja con nosotros en casa o que conocemos, que a veces jóvenes no saben leer bien porque no acabaron la primaria, pero entienden el proceso de estos modelos matemáticos, entienden el cálculo diferencial y lo aplican en la plomada, ¿no? Entienden todos estos conceptos matemáticos y los están aplicando día a día para poder tener construcciones, para poder tener edificios como los que conocemos hoy en día. A este señor, a Herón de Alejandría, ustedes saben o si han escuchado que Alejandría era una ciudad, si no estoy mal, egipcia, donde había muchísimos sabios, muchísima gente estudiosa, era una biblioteca grandísima de las únicas que había en esa época. Hipatia también estuvo ahí. Lamentablemente, a veces la ignorancia, esta mujer fue muerta, si no estoy mal, a pedradas, lapidada, por la turba de gente que no entendía los conocimientos de esa época. Entonces, este señor Herón de Alejandría, aparte de esbozar los conceptos de números complejos, hizo también inventos porque era ingeniero, porque era uno de la gente que tenía mucho conocimiento en esa época. Este señor, jóvenes, inventó la primera máquina de vapor antes de la revolución industrial. Imagínense, en el siglo I, la revolución industrial fue en el siglo XVIII, en Inglaterra. Y este señor ya había inventado la primera máquina de vapor que llamó heliolíptica, ¿sí? ¿Cómo era? Pues muy sencilla, una esfera abierta que giraba con el vapor del agua
que contenían recipientes bajo ella. Pero fue un concepto que dejó un parteaguas, una punta de iceberg, para que en un futuro se pudiera realizar estos conocimientos, aplicarlos en una máquina de vapor más compleja como el ferrocarril. Bien, sin embargo, tuvo que ser hasta el siglo XVI cuando empezaron a ocupar un lugar importante para la ciencia. En ese momento, un grupo de personas buscaba fórmulas para obtener las raíces exactas de los polinomios, ya de grados 2 y 3, de segundo y tercer orden. Fíjense cómo varía del siglo I, cuando se esbozan los conceptos o cuando son los pininos, al siglo XVI, cuando ya conocemos polinomios de segundo y tercer orden. Fíjense cómo evolucionó. En primer lugar, su interés era dar las raíces reales, ¿sí?, de las ecuaciones antes mencionadas. Sin embargo, también debieron enfrentarse a las raíces de los números negativos. El famoso filósofo, matemático y físico de origen francés, René Descartes, fue quien creó el término de números imaginarios en el siglo XVII. Y recién más, 100 años más tarde, sería aceptado el concepto de los complejos. Sin embargo, fue necesario que Gauss, científico alemán, lo redescubriera un tiempo después para que éste recibiera la atención que merecía. A veces, chicos, la historia es un poquito compleja. Se dice que pues lo que conocemos de historia es lo que contó alguien a su manera y tiene lógica. Hay científicos, hay descubridores, inventores que nunca recibieron el crédito por lo que hicieron, ¿no? Y este es el caso de Herón de Alejandría, y a veces hay otros que, como decimos comúnmente, pues se quedaron con el cuello parado, ¿no? Cuando el descubrimiento fue de alguien más años atrás. En ese tiempo, lamentablemente, jóvenes, pues no existía el derecho de autor, no podíamos ir a una firma a registrar que yo inventé o a patentar, y pasaba, perdónenme, lo que pasa ahorita, ¿ok? Bien. La representación de los números complejos, chicos, esto es más claro. Yo sé que una imagen dice más que 1000 palabras. Es lo que hablábamos hace rato de la representación en el plano, ¿sí? Un número complejo es una expresión que va a ser siempre de la forma z es igual a x más y por y, donde x y y van a ser números reales. X se va a denominar la parte real de z, mientras que y la parte imaginaria e de i, ¿sí? Y va a ser igual a menos 1, el cual tiene la propiedad que i cuadrada es igual a menos 1. ¿Esto qué quiere decir? El cuadrado del número imaginario siempre va a ser menos 1 porque es un número complejo, ¿sí? Y ahí radica el problema que tenían nuestros antepasados para poder eliminar esa raíz o poder convertir esos números, ¿sí? Si vemos, si ustedes observan bien la imagen, todos la tienen ahí en pantalla. ¿Sí? Todos la tienen ahí, todos la vemos. Sí, maestro. Bien, miren. Chicos, si a lo mejor me estoy saltando una diapositiva, si a lo mejor no la ven, por favor háganmelo saber. Ya saben que a veces pues nos adentramos tanto en el tema, platicamos y platicamos y hablamos y hablamos y hablamos, y a veces se nos va que no hay audio, que no están viendo la imagen o que no está corriendo acorde a lo que estamos hablando. ¿Sí? Recuerden que el Internet, lamentablemente, jóvenes, une al mundo y es bien importante, pero hay lugares donde está, como dicen ustedes, los jóvenes, pa'l perro. Sí, entonces sí a veces es un poquito difícil. Y aquí en la zona eh, donde me encuentro, lamentablemente es un poquito más complicado. ¿Sí? El sur-sureste del país, las zonas de Chiapas, está bastante malito. Entonces, por favor, si se atora o si no lo ven, háganmelo saber y con gusto lo explicamos. Bien, miren, si ustedes observan el plano,
ven el eje de ordenadas y de abscisas, el eje Y va a representar los números reales, ¿sí? Por ahí tiene un símbolo alusivo a real. Si ustedes ven el eje Y en vertical, la parte de arriba es positiva y la parte de abajo es negativa. Si habláramos en otros términos, la parte de arriba que tiende al límite, pues va a ser infinita. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar, si ustedes ven, en los números Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Z es el número complejo y va a ser igual a X más Y por Y. En la parte de arriba y X menos Y por Y, que es en el simétrico opuesto, en la parte de abajo. Y si ustedes observan, hay una resultante que está marcada de azul, que va a ser el número R, la tangente, por así llamarlo. Y esto nos va a dar también, o nos debe de dar, un ángulo marcado, que va a ser el ángulo teta. ¿Recuerdan ustedes un poquito de trigonometría? Todos, si no estoy mal, cursaron por ahí cursos de trigonometría, ¿sí se acuerdan un poquito de las funciones trigonométricas, de qué es un seno, coseno, tangente, arco, tangente, cómo se calculan, en qué se miden, en radianes, en grados? Entonces, todo esto, chicos, tiene un poquito de influencia en esta prestación, en estos números. ¿Por qué? A lo mejor ahorita lo vemos en pura teoría, pero vamos a llegar al momento de hablar de polinomios y de ejercicios, que es lo bastante complejo y donde nos damos contra la pared, porque ya no recordamos todo eso. Entonces, ahorita necesitamos entender cómo son los números complejos, qué operaciones se pueden hacer con ellos. Necesitamos conocer qué es un módulo. Necesitamos saber qué es el argumento del ángulo, conocerlo para poder demostrar un teorema de un tipo francés que se le ocurrió generar un teorema que nos ayuda a resolver muchísimas cosas. Vamos a verlo y tratar de comprobarlo. Al final les voy a explicar un ejercicio, pero necesitamos entender primero qué son, cómo funcionan, qué operaciones podemos hacer, cómo obtenemos un módulo, cómo obtenemos el argumento y de ahí poder comprobar los ejercicios, ¿va? Entonces, chicos, para todo esto necesitamos saber las razones trigonométricas, las funciones, conocerlas. Ustedes ya las conocen, solo que no las recuerdan, porque son ejercicios que vemos en matemáticas desde la prepa. Y ahorita vamos a tratar de recordarlo. Espero que nos alcance el tiempo y que podamos entendernos de manera más práctica y rápida, ¿ok? Bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó entendido cómo se representa lo complejo en el plano? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, maestro. Perfecto. O yo explico muy bien, ustedes son bien inteligentes, entienden rapidito. Bien, vamos a continuar, chicos. La naturaleza de un número complejo va a contener los números reales extendidos que resulten necesarios para resolver un problema, que sería difícil de resolver usando solo números reales. Existe una gran variedad de operaciones que pueden realizarse con números complejos. La suma, la resta, la división y la multiplicación constituyen las operaciones básicas que pueden realizarse con los números complejos, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que debemos expresar esta suma 1 más 8i más 4 más 5i en forma compleja. ¿Cómo lo vamos a hacer de manera más fácil? Sumando las partes reales y la parte imaginaria por separado, ¿sí? Y entonces tenemos 1 más 4 más 8 más 5, esto que multiplica ahí. Y va a ser igual a 5 más 13i.
Esa es la respuesta. Busqué este ejemplo, chicos, para que fuera de manera sencilla. Si ustedes ven, lo que hicimos fue sacar la parte imaginaria de ambos lados, ¿sí? Y sumar la parte real y la parte imaginaria por separado, y luego agregamos el número infinito o imaginario, ¿sí? Y esta es una forma muy sencilla. Va a haber otras más complejas, va a haber otra más compleja, va a haber otras donde... Estoy conectada en el cel y no se oye ahí en la compu. Perdón. Creo que una compañera tenía encendido el audio. Ah, ok, ok. Pensé que alguien me preguntaba algo. Bien, chicos, esta les decía yo, hasta se me fue el avión de lo que estaba yo diciendo, les decía yo que esta suma, ¿sí? Es de lo más sencilla, pero va a haber otras un poquito más largas, con más términos y donde a lo mejor haya más variables. Entonces, chicos, puede ser que incluso haya fracciones, que haya quebrados, y eso nos viene a complicar, créanme, hasta para cuando ya tienen un poquito más de experiencia, las fracciones y los quebrados siempre son un dolor de cabeza. Estar convirtiendo es muy difícil. Entonces, por allí tal vez veamos un ejemplo, para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿sí? Profesor, y Bien, después de eso ¿cómo decirlo? ¿Se le da seguimiento o solamente ahí queda? ¿cómo, perdón? Que si se le da seguimiento, después de que obtenemos este resultado, le damos seguimiento. Lo Después seguimos de obtener por este decirlo 5 más 3i, así. ¿a Ujú. ese te refieres? Fanny, es el resultado, ¿sí? Es como cuando te ponemos una suma imagínate, por ejemplo, yo te digo, encuentra el resultado de 5 más 4 entre paréntesis, más 8 más 3 igual. Sumas los dos y obtienes un resultado. Exactamente es igual. Aquí tienes el resultado ya de la suma de estos números complejos. Por eso te digo, esta es una suma muy sencillita. Esto de 5 más 13i es el resultado. Recuerden, jóvenes, que en álgebra la mayor parte de los resultados se expresan de manera no simbólica, pero de forma literal, ¿sí? Con letras que nos representan cualquier valor, y a veces queda representada de forma infinita, porque 5 más 13, bueno, nos podría dar 18, 18i, pero no sabemos qué valor tiene i. I puede tomar cualquier valor imaginario infinito, y entonces ya tendríamos infinidad de resultados diferentes, ¿no? Entonces, esta suma, Fanny, así la expresamos como resultado de una forma de las más sencillas que hay en cuanto a los números complejos, ¿sí? Puede haber otras que puedan conducirte a algún resultado más específico de manera, eh, pues, general, ¿ok? Gracias, Al- profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más antes de que pasemos a la siguiente diapositiva? Bien, chicos, miren. Sí, perdón. No, maestro, ninguna duda. Perfecto, Cristian, gracias. Miren, chicos, yo aquí les puse un ejemplo de una suma, pero es exactamente igual a la suma como se realiza la resta, ¿sí? La multiplicación es un poquito diferente porque la multiplicación ya necesita propiedades distributivas, ¿sí? Eh, no se las quise poner, chicos, no porque no quiera que ustedes lo aprendan. Es que si les pongo un ejemplo de una suma, una resta, una multiplicación, una división, nos vamos a acabar aquí la hora y media y no me va a alcanzar
para cubrir toda la unidad, que es lo importante. Entonces, yo ya les di el ejemplo de la suma. Les voy a compartir por ahí material donde se hacen o se resuelven restas, multiplicaciones, ante eso a buscar tutoriales. Hoy en día existen plataformas para buscar información. Cuando hace tiempo nosotros estudiábamos, éramos chavos con ustedes, y no existía o apenas empezaba esto del internet y teníamos que chutarnos pues estos libros, esta Biblia del álgebra de Baldor, que ustedes han visto, el libro, este que trae a unos como árabes por ahí, y no trae muñequitos, simplemente son letras, misceláneas, ejercicios. Entonces es más fácil hoy en día entender cómo se va resolviendo a través de un tutorial. A lo mejor no lo entienden o no entienden la manera en que se los estoy explicando, pero pueden ver un tutorial donde a lo mejor hay otro método, otra forma. Digo, chicos, hay gente que es muy creativa para expresar, para compartir el conocimiento, para transmitirlo y nos puede ayudar. Entonces, por ahí yo les comparto el ejemplo de la suma. Vamos a buscar otros ejemplos de resta, de multiplicación con todas las propiedades distributivas de estos polígonos. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar, chicos, con la siguiente diapositiva. Matemáticas, el módulo de un número complejo va a ser el número real positivo que mide su tamaño y va a generalizar el valor absoluto del número real. Esta notación es particularmente útil para definir una distancia en el plano complejo. Esto de lo que estamos hablando, chicos, es lo que yo les decía, ¿sí? Y el módulo de un número complejo se va a representar por la letra Z y se va a denotar como una Z entre dos barras paralelas. Si el complejo Z se expresa de forma algebraica, A más I por B, donde I es igual a la unidad imaginaria, A es la parte real de Z y B es la parte imaginaria. Este módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de A y B. Siempre, chicos, para obtener el módulo vamos a aplicar esta fórmula que ustedes ven ahí y se va a leer de la siguiente manera. El módulo de Z va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Esto a lo mejor les suena familiar, ¿sí? Les suena conocido por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras. Sí, ustedes recuerdan aquella fórmula famosísima de C cuadrada más B cuadrada, ¿no? Los catetos y la hipotenusa, que es lo que se calcula con ese teorema, que el señor Pitágoras hace muchísimo tiempo nos heredó. Ahorita no es temprano. Nos heredó y pues nos ha venido sirviendo para calcular medidas del triángulo o de los triángulos principalmente. Bueno, esta fórmula calcula algo similar a la hipotenusa, pero lo vamos a llamar módulo de un número complejo, ¿sí? Esa es la fórmula para calcularlo y se va a usar siempre, chicos, no cambia. Lo que cambia son los valores y a veces va a ser un poquito complejo obtenerlos. El término módulo fue introducido en 1874 por el matemático francés Jean-Robert Argand, exponiendo una fórmula de representar cantidades imaginarias mediante construcciones geométricas.
¿A qué se refiere esto? Pues una construcción va a ser un conjunto de varios números para poder llegar a un resultado. En el plano complejo, si z es el afijo del punto M, entonces el módulo z va a corresponder a la distancia del punto M al origen. Si ustedes ven la imagen, ¿sí? Ven en el eje X los números reales y en el eje Z el afijo del punto M hacia arriba. El módulo Z va a corresponder a la distancia del punto M al origen. Ya lo vieron ahí representado con el símbolo del módulo que va desde Z al origen. Y ustedes me dirán, sí, pero en medio del plano no hay un número M. Recuerden que las coordenadas o los puntos se dan en X y Y nosotros tendemos a graficar las líneas punteadas. Siempre van a ser quienes nos dan las coordenadas y en el punto vamos a trazar un vector, una resultante hacia el origen. Eso va a ser, chicos, el módulo, ¿sí? Y el módulo, si ustedes se fijan, nos va a generar un ángulo, que va a ser el ángulo teta. Este ángulo nos va a permitir calcular el argumento de z, que si ustedes lo ven ahí, también está representado. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante que conozcamos estas dos magnitudes, estos dos valores, estos dos números, el módulo y el argumento, para poder entender el teorema final de este que nos va a plantear la solución de una ecuación o vamos a comprobar si la ecuación es correcta, si se cumplen las igualdades para poder pues comprobar que el teorema es real. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna? Algo que no les haya quedado claro, que sea un poquito complejo para ustedes. ¿Vamos entendiendo bien? ¿O estamos explicando muy rápido? Lo hacemos un poquito más lento. En mi opinión está bien, profe. Gracias. Está todo. Por el momento está todo bien explicado, maestro. No ha surgido ninguna duda. Ok, perfecto. Bien. Continuamos entonces, chicos. Sí, todavía recuerdo que lo vi en la prepa. ¿Sí? Esto ya lo habías visto en prepa, supongo. Nada más era cuestión de recordarlo. Sí, Bien, chicos. La forma polar de un número complejo. Esta es otra de las bases que quiero que les quede bien entendido. La forma polar de un número complejo, porque lo vamos a pasar de una manera algebraica a una forma polar y viceversa. ¿Sí? La forma polar de un número complejo va a ser otra forma de más b que multiplica, es la llamada forma constante de un número complejo. En el ejemplo, el eje horizontal es el eje real. Perdón, me adelanté. Y el eje vertical. Y aquí vamos a encontrar los componentes reales y complejos en términos de R y teta. Ese simbolito que ustedes ven con un circulito como con una línea dentro es un símbolo de una letra griega que se llama teta, donde R va a ser la longitud del vector y teta el ángulo hecho con el eje real. Esto, jóvenes, no es otra cosa
que lo que ya platicamos hace rato, que se ve en el eje de las coordenadas y abscisas, va a haber un punto AB, que en este caso va a ser Z, si ustedes lo ven ahí, y va a haber un vector, una resultante que está en azul, ¿sí? Magnitud o el número ángulo que está marcado en rojito, representado por la letra griega teta. Esto nos va a servir para calcular la forma polar de un número complejo, ¿ok? Perdón. Profesor, ¿podría volver a repetir lo que acaba de mencionar? Es que se entrecortó mucho la presentación y no se alcanzó a escuchar bien. Claro que Y sí, el recorte de la voz. claro que sí, con todo gusto. Miren, les decía yo que es esta otra propiedad que tienen los números complejos, es que se pueden cambiar de una forma, por llamarlo algebraica, a una forma polar. Esto lo tenemos que aprender porque al resolver ejercicios nos pide que obtengamos el módulo, que obtengamos el ángulo, ¿sí? Y para obtenerlos tenemos que cambiar un número complejo a una forma polar. La forma polar va a ser la forma de representar un número complejo. Ahí tenemos audio bien. ¿O se escucha Maestro, recortado? no sé, Sí. maestro, ahorita se escucha bien. Ok. Bien, porque me estaba leyendo aquí que alguien me dice que hace eco. Bien, la forma polar, les decía yo, de un número complejo es otra forma de representar el mismo número antes de elevarlo a n potencia. ¿Sí? La forma z igual a más b que multiplica a i es llamada la forma coordenada rectangular de un número complejo. Sitúense en la figura, véanla, analícenla. Este plano que tenemos ahí ya no está ordenado, si ustedes lo ven, como X y Y. En el origen o en el cero, donde hay la intersección de las ordenadas y las abscisas, el eje X son los números reales y está representado por una R, el eje Y son los números imaginarios o infinitos y está representado por la letra I. Entonces, tenemos los valores A, B, y si ustedes ven en la parte superior, en medio de estas dos magnitudes tenemos A, B, que sería Z. Recuerden. Perdón, y ese número nos va a generar una resultante, y esta resultante va a ser el módulo, que en este caso está representado de color azul y con la letra R. Pero aparte de ese módulo, ¿sí? Nos va a dar otro valor, otra magnitud que se va a denominar argumento. ¿Y esto qué va a ser? El ángulo que genera esta resultante o esta tangente, por llamarlo de manera general, que resulta y nos da por producto un triángulo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, entre el origen y el vector de los números reales o de las X nos genera un ángulo que vamos a denominar teta. Y ese circulito con la línea en medio es una letra del alfabeto griego y se denomina teta. El eje horizontal va a ser el eje real y el eje vertical el eje imaginario. Encontramos los componentes reales y complejos en términos de R y teta.
donde R va a ser la longitud del vector, o lo que es igual al módulo, y teta es el ángulo hecho en base o con el eje real que va a ser el argumento. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? Ahora sí, tuvimos audio. ¿Se entendió? ¿O lo volvemos a explicar? Sí, se entendió, maestro. Sí, sí, lo entendió. Ok. Perfecto. Perfecto, perfecto. Miren, ya ven, les digo que a veces es difícil porque sin querer ya nos queda media hora nada más. Sí, este tiempo se pasa bien rápido y no alcanzamos a cubrir todo lo que a veces tenemos planeado. Bien, hace rato les decía yo que probablemente se les hiciera familiar esa fórmula para calcular el módulo. Y es que el teorema de Pitágoras, vamos a recordar que r cuadrada va a ser igual a a cuadrada más b cuadrada. Esto también se nos va a hacer familiar con la famosa fórmula general, que ustedes tal vez la recuerden. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula general? Que nos la pueda compartir. Es también de álgebra lineal y nos sirve para calcular ecuaciones, si no estoy mal, de segundo grado simultáneas. Nos ayuda a calcular el resultado de ecuaciones obteniendo dos resultados, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. ¿Alguien la recuerda? Porque la vamos a ver más adelante. ¿Ninguno? ¿Nadie se acuerda de esta formulita? Que era b más menos la raíz cuadrada de a cuadrada menos 4ac sobre 2 que multiplica a b. Esa era la fórmula general. Más o menos sí recuerdo, maestro, pero ya es algo que pues nomás se quedó en preparatoria. Ok, Pero sí, la sí, fórmula sí, sí la tengo más o menos en mente. ok. Bien, chicos. Sí, lo entiendo porque cuando no ejercitamos o no recordamos o no hacemos que nuestra memoria pues lo practique como tal, se nos olvida, de verdad. Eso es natural, es propio de la naturaleza humana. Si no estamos repasándolo como los niños de primaria, se nos olvida. Sí lo sabemos porque ya lo aprendimos, lo sabemos hacer, sabemos sustituir, pero como no lo hacemos, se nos va quedando ahí. No se preocupen, lo vamos a ver en su momento y a recordar. Continuando con nuestra presentación del día de hoy, para el uso de las relaciones trigonométricas básicas, Se corta, profe. Se corta mucho el la voz. coseno de teta va a ser... A ver, ahí ya tenemos. Disculpe, no se le entiende nada, se entrecorta mucho. Es la señal del internet, chicos. A ver, ahí tenemos ya audio. Sí, ya está el Sí, audio. ya está. Ok, les ofrezco una disculpa. Es el internet el que no sé si baje la intensidad o no sé qué pase, pero pues a mí no me marca que se pierda, pero sí varía. También los escucho así como distorsionados. Bien, les decía que esta fórmula de Pitágoras, por el uso de las relaciones trigonométricas básicas, ¿sí? Que son estas razones trigonométricas, vamos a tener que el coseno de teta va a ser igual a sobre R y el seno de teta va a ser igual a B sobre R.
Si estas razones las multiplicamos cada lado por R, vamos a tener únicamente que despejar. Si ustedes observan las fórmulas, estamos despejando y vamos a decir que R que va a multiplicar al coseno de teta va a ser igual a A, y R que multiplica al seno de teta va a ser igual a B. Si se fijan, chicos, lo único que hicimos fue estas razones trigonométricas, fue despejar la fórmula y pasarla a de esta manera. R que está dividiendo pasó multiplicando a la razón trigonométrica, ¿sí? Y la forma rectangular va a estar dada por la fórmula Z va a ser igual a A que multiplica N más B que multiplica a I. Recuerden que va a haber una parte real que va a estar destinada por un número real N más una parte imaginaria que va a ser B que multiplica a I. Entonces, para sustituir los valores de A y B, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que ya vimos. ¿Sí? Z va a ser igual a A más B por I, que va a ser igual a R, que va a multiplicar al coseno de teta, más R, que va a multiplicar al seno de teta, y todo esto va a multiplicar a I. ¿Sí? Despejada, o finalmente la fórmula de manera resultante va a ser igual a R que multiplica entre paréntesis. Esta fórmula va a representar R, el valor absoluto o el módulo, y el ángulo teta es el argumento del número complejo. ¿Sí? Chicos, no es tan complicada la sustitución teniendo las fórmulas. Les voy a repetir de todos No se modos entiende, la profe. plataforma para que les sirva de consulta cuando a ver, ¿ya tenemos otra vez audio? Sí, maestro. No se alcanzó a escuchar lo de la consulta. ¿Qué consulta? Ya, De la plataforma hasta ahí se alcanzó a escuchar. ok. Les decía yo que de todos modos tengan ahí como consulta cuando tengan que cuando tengan que ustedes tengan ahí las fórmulas. No es tan complejo sustituirlas, ya teniendo la fórmula es más fácil. Vamos a sustituir para poder obtener el módulo y el argumento. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda, chicos, con esta fórmula? ¿Cómo se fue despejando hasta llegar a la parte final? No, maestro, ninguna, así como usted dijo que solamente es de sustituir. Ok. ¿Alguien más? Aparte de Cristian, de Fanny, de Mari, que son los que participan. ¿Alguien más quiere agregar algo? Todo está claro, maestro. No, maestro, gracias. No, maestro. Maestro, De la misma manera, todo claro, maestro. Bien. Esto, chicos, lo que vimos antes puede resumirse de la siguiente manera. La forma polar de un número complejo Z va a ser algo así como Z igual a A más B, que va a multiplicar a I. Esto es, Z va a ser igual a R, que multiplica el coseno de teta, más I, que multiplica el seno de teta. Esta es la fórmula que despejamos anteriormente allá arribita, si se dan cuenta.
donde R va a ser igual a Z, que es el módulo. Recuerden que cuando Z está entre esas barras o esas líneas paralelas, se refiere al módulo, va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Esto ya lo vimos en el principio de la presentación, que es la fórmula para calcular. ¿Qué calculamos con esta fórmula, chicos? Lo acabamos de ver hace ratito. Perdón. Estas dos fórmulas ya las vimos. Esta de aquí, la de Z igual a R, la acabamos de despejar aquí arribita. Y esta de R igual al módulo, la vimos hace ratito. Y va a servir, chicos, para calcular el módulo del número complejo. ¿Ok? No lo de vista. Y finalmente vamos a tener esta otra letra griega que ustedes ven en la parte inferior de su pantalla en la presentación. Se llama alfa. ¿Sí? Y es muy parecida a este símbolo que está muy de moda, que es como infinito, pero esta es una letra del alfabeto griego. Alfa nos va o se va a referir al argumento, porque eso se refiere al ángulo y tiene mucho que ver con las funciones trigonométricas coseno de teta. Y nos dice que alfa va a ser igual a R que multiplica al coseno de teta y B va a ser igual a R que multiplica al seno de teta. Y de ahí vamos a calcular para poder obtener el argumento con esta otra fórmula, ¿sí? Teta va a ser igual a tangente menos 1 Profe, se detuvo el video. Profe, ya perdimos. B. Ya se detuvo. A ver. ¿Se alcanzó a Déjenme ver. escuchar bien hasta donde iba a explicar lo de tangente? Cuando dijo tangente se le cortó. Ok, ya tenemos otra vez video. Sí, Ya. maestra. Sí, Ya. profe. Sí, profe. Ok. Bien, miren, les ofrezco una disculpa, les vuelvo a repetir, es el internet. Nos quedamos en el ángulo, ¿verdad? Después de ver alfa, después de hablar de esta fórmula de R que multiplica el coseno de teta y B que va a ser igual a R que multiplica al seno de teta, vamos a calcular teta, porque hablamos de teta en las otras fórmulas, pero no lo hemos calculado, no sabemos cómo sacarlo. Tenemos que conocer el ángulo, chicos, ahí es bien importante, porque si no conocemos los ángulos no vamos a poder hacer las cosas. ¿Ok? Teta la vamos a calcular con la siguiente. La tangente menos 1 de B sobre A. Esto, chicos, cuando A sea mayor que 0. ¿Ok? Tangente, teta va a ser igual, perdón, a la tangente menos 1. Tangente a la menos 1 de B sobre A cuando es mayor que 0. O teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de B sobre A más pi para cuando A es menor que 0. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? ¿Sí tuvimos audio? Sí, Sí, Maestro. maestro. ¿Qué Profe. maestro? Sí, profe. Sí. Sí. Pero creo que ya no.
sobre A cuando A es mayor a 0. Y tangente a la menos 1 de B sobre A más pi. Si se acuerdan, No se escucha, profe. vale No se pi. escucha. Escucha. Se corta demasiado ahora sí, profesor. Cuando dijo pi, profe, no se escucha A nada. ver, ahí ya tenemos un poquito más de... Profesor, ¿y se intenta apagar su cámara? A lo mejor mejore tantito el audio. Déjenme ver, voy a intentar. A ver, ahí ya tenemos audio, chicos. Sí, Sí, maestro. Sí, ya se escucha. tenemos. Sí, profe. Ok. Bien, les decía yo que si alguien nos puede compartir el valor de pi. ¿Se acuerdan cuánto vale pi? 3.14. 3.1416. 3.1416. Perfecto. Bien, esto, chicos, esta fórmula que le agregamos pi va a ser para cuando el valor de A sea inferior a 0. Si el valor de A en el cálculo de teta es mayor a 0, no necesitamos agregarle el valor del círculo, ¿ok? Esto para que no se me confundan. Porque si tenemos un valor para A inferior a 0 y no le agregamos el valor de pi o el complemento, no nos va a dar un número correcto, ¿ok? ¿Quedó entendido, Entonces, la chicos? Para que solución continuemos. siempre que Profe. esté debajo de 0 se le agrega el 3.14. Así es. Siempre que sea menor a 0. Cuando calculamos el ángulo teta y el valor de A es menor a 0, es decir, un número negativo, vamos a tener que agregar este valor. Por eso en la fórmula para calcular teta en estas condiciones nos dice más pi. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta eso. Sí. Vamos a ver un ejemplo pequeño. Por aquí. Vamos a Ya se polar. volvió a distorsionar. ¿Sí? Se vuelve a distorsionar. No se le entiende, maestro. Ahí tenemos audio, chicos. Sí. Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Bien. 5 más 2. Yo la forma polar de este Ya no tenemos audio, maestro. número. No se escucha, maestro. Casi no se escucha nada. A ver, déjenme ver. Profe, ¿no hay nada de audio o no está hablando? ¿Nada No lo todavía? logramos escuchar. Ah, ya. Ahí se escuchó, pero es que empieza el profe a explicar y luego se corta el audio.
Yo no escucho nada, no sé si esté hablando, profe. No, no se escucha nada. No, no es que no había hablado, perdón. A ver, No vamos se a, espante. no se asusten, no se asusten, es que no había hablado nada. Vamos a ver si sin la cámara tenemos un poquito más de audio, esperemos que así sea. ¿Qué tal? Voy a volver a repetir, maestra, sí, no entendí. Creo que hay un fallo técnico, no estoy Ahí segura. tenemos audio, nos escuchamos. Sí, ya lo escuchamos. Ahora Sí, sí, maestro. Sí, sí los escucho. Sí, ya mejoró un poquito, ¿no? Como que los escucho mejor ya. Sí, ya se escucha mejor. Ok, bien. Parece que ya un poquito. Esperemos que sí. Que mejore un poquito más. Yo sigo escuchando bien cortado, profesor. No sé si mis compañeros escuchan bien. Bien. solo el momento se entrecorta A demasiado. ver, chicos, seguimos escuchando bien. Ahora sí se escucha, profe, Como que pero hay nos un oímos momento. bien y A veces solo es de como repente, que se no es corta, siempre. ¿no? Falla la. Ajá. Cuando va a Como que explicar se falla corta. la conexión. Les digo que no sé qué. Si no sé qué suceda con eso que se entrecorta. Bien. A ver, vamos a intentar continuar, chicos, para ya nos quedan más o menos 15 minutos. ¿Tenemos audio? ¿Me escuchan? ¿Escuchamos? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, ma- Sí, profe. Bien. Les decía yo que la forma polar del número complejo Z va a ser igual a A más B por I. Así, primero encontramos el valor absoluto de R. ¿Sí? R complejo, que va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Vamos No se entiende. a decir que A ver, audio. Solamente se entrecortó cuando estaba explicando. Yo no escucho nada. No sé si alguien tenga audio, pero ya no escucho nada. Apagó su audio. solo los escucho a ustedes. Sí, tiene apagado el audio. El maestro tiene apagado el exacto. No sé qué está pasando, yo igual no escucho nada. Tal vez cambiando Ustedes, de compañeros. audífonos o algo así.
Perdón, estaba yo tratando de solucionar el problema. Yo apagué el audio un momentito. Además, ahí para que no les tocara el comercial de un anuncio que anda por ahí en la calle. Tenemos por ahí. ¿Nos escuchamos por ahí, chicos? Sí, profe, ya se escucha. Se escucha, profe. Sí, profe. Maestro, ya se escucha. Sí, ya se escucha mejor. Sí, tenemos por ahí un poquito de mejor, mejor sonido, ¿no? Sí, maestro. Perfecto. Bien. Les decía yo, chicos, que sustituimos nada más para obtener el módulo la raíz de a cuadrada más b cuadrada y ponemos los números, si ustedes ven el 5 y el 2 elevados al cuadrado. ¿Sí? ¿La van siguiendo? Sí, maestro. Sí, Sí, maestro. maestro. Ok, Sí, profe. perfecto. Elevamos al cuadrado y decimos que 5 por 5 van a ser 25 y 2 por 2 van a ser 4. Esto va a ser igual a 29. La raíz de 29 va a ser aproximadamente 5.39, chicos. No es exacto. Ahora vamos a encontrar el argumento. Aquí encontramos el módulo. ¿Se dan cuenta con esta fórmula? Encontramos el módulo. Ahora vamos a encontrar el argumento. El argumento, ya que A es mayor que 0, vamos a usar la fórmula de la que hablamos hace ratito, ¿sí se acuerdan? Teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Sí? Ahí lo tenemos, chicos, o los volví a perder. No, 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 sí, ahora sí. Sí, está bien, maestro. Ok, Sí, sí se escucha ya. bueno. Aplicamos esta fórmula para calcular teta y vamos a tener nada más sustituyendo, chicos, la fórmula. Otra vez ponemos A y B y sustituimos sus valores y nos va a dar aproximadamente, si se dan cuenta, no le puse un signo de igual porque es aproximadamente, dan en 0.38, 0.39 y hay algunas que nos los dan en 4 o si es celular nos los dan en 4. Dense cuenta que aquí teta está medido en radianes, chicos, ¿sí? Por lo tanto, la forma polar de 5 más 2i es alrededor de 5.39 que va a multiplicar al coseno de 0.38 más i que multiplica al seno de 0.38. La fórmula que está escrita acá arribita, al lado de donde dice valor absoluto de R, Z va a ser igual a R que multiplica al coseno de teta más I que multiplica el seno de teta, la estamos aplicando hasta abajo. Y ese va a ser el resultado de expresar de forma polar el 5 más 2i. ¿Ok? Por ahí hay colada una O de más. Es un error de dedo, chicos. No le hagan caso. Pero sustituyendo estos valores, vamos a tener estos números. Ya se dieron cuenta, por ahí alguna de sus compañeras preguntaba hace rato si se deja así expresado. Esto es el resultado de despejar esta fórmula, chicos. Cuando conocemos el valor de A y podemos obtener un valor de teta a través de la tangente. ¿Ok? Si lo tienen, ¿quedó claro o hay alguna duda, chicos? Está claro, Sí, maestro. profesor. Ahora sí está muy Sí, claro. profe. Gracias. Exacto, gracias. Ok. Me voy a ir un poquito más rápido. Bien, me voy a ir un poquito más rapidito, chicos, porque nos quedan alrededor de 5 minutos. ¿Ok? Maestro. Sí, La fórmula del teorema de Moire fue creada y nombrada por Abraham de Moire, quien afirmaba que en un número complejo, especialmente en cualquier caso de número real, x, y
para cualquier entero n, se puede verificar que el coseno de x más y, que multiplica el seno de x elevado a la n, va a ser igual al coseno de n por x más y, que multiplica el seno de nx. Esto, jóvenes, es el teorema de este señor Moiré, que es un francés que postuló esto. En la fórmula podemos ver que los números complejos, donde ahí representa una unidad imaginaria, se conectan con la trigonometría. De esta forma, en algunas ocasiones, la expresión coseno de x más y seno de x se puede abreviar simplemente como de x. Esto regularmente, chicos, lo hacen los libros donde ya hay gente o escriben los machuchones de este tipo de personas, ya para la comunidad científica, que lo abrevian como CX. Nosotros seguimos así con la fórmula extendida, ¿sí? ¿Sí lo van siguiendo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. De la igualdad, cuando se expande la parte izquierda de la igualdad y se compara la parte real con la parte imaginaria, se puede derivar una expresión para el coseno que multiplica x y se multiplica en términos de x y seno x. Asimismo, esta forma también es posible usarla para poder encontrar distintas expresiones explícitas en la enésima raíz de la unidad, donde los números complejos z al la n va a 1. Esto, chicos, a lo que se refiere es que cuando se compara, porque si se dan cuenta, sin quererlo estamos viendo una ecuación. Hay términos a ambos lados de la igualdad, y el teorema de este señor Moiré lo que nos dice es que un lado debe ser igual a otro, siempre y cuando z tienda a un número, ¿sí? Que esté elevado a la n. Y esto nos dice que cuando z esté elevado a la n va a ser igual a 1. La fórmula actual que encontramos en el teorema de Moiré es obra llamada Introducción al análisis infinitesimal de Euler. Esto no es otra cosa que el análisis infinitesimal, parece trabalenguas, pero es la obra de este señor Euler, que también tiene un teorema y una parte bien importante en el rol de las matemáticas actuales, en el cual demostró para todos los números naturales n, la cual fue publicada en 1748. Sin embargo, apareció primero la forma implícita de Abraham de Moiré desde el año 1707, fíjense, casi 40 años antes. El trabajo que llevó a cabo sobre las raíces enésimas de los números complejos. Ambos problemas están relacionados al escribir los cosenos o esta igualdad que es el teorema. Se está diciendo que equivale a decir que el coseno de x más y, que multiplica el seno de x, es una de las raíces enésimas del complejo. En el teorema también se establece que cuando se tiene un número complejo en la forma polar, z igual a r por teta, en la que r es el módulo del número complejo z y el ángulo teta es la amplitud del número complejo, en el que 0 menor o igual a teta menor o igual a 2pi. De esta forma, para poder calcular su enésima potencia, no se necesita multiplicarlo por sí mismo n veces. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Que el número z puede tender a la enésima potencia, pero también puede ser al cuadrado, cubo, y entonces, al comprobar el teorema, lo que nos está diciendo es que no necesitamos irlo multiplicando por sí mismo infinidad de veces hasta poder logrado. Bien, chicos, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Este ejemplo se los voy a explicar la siguiente clase que vamos a tener la semana que viene. Espero
Vamos a dejarla hasta. Ya tenemos el tiempo encima, chicos. Entonces, tenemos la siguiente clase. Perdón. Ya se le volvió a cortar la voz, maestro. Ya se nos fue. Ya no escucho nada. Lo perdimos. Se volvió Era random, pero el profe se parece a mi tío. a cortar. Se está cortando mucho, maestro. No se le logra apreciar lo que dice. Ya se salió. Tal vez ahorita vuelva a ingresar. Profe, ni a Dios nos dijo. ¿Dónde anda? Hora libre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Algún chisme que tengan por ahí? Es el momento de echarlo. ¿Qué tal el chisme de Will Smith en los Oscars? Vamos a la cooperativa mientras no está el profe. Sí, es cierto, vamos por unos tacos. Vamos por unos chetos flaming hot. A ver, Yasmín, explica por qué el profe se parece a tu tío. Ah, tal vez. Es que sí se parecen mucho, demasiado. Así no será mi tío y no me dijo que está enseñando yo capaz aquí. Entonces Sí, ya tuvo que dile que no pida tarea. pasaste con 10 por eso. No, no abusemos, no abusemos, no. De veras que sí se parece a tu tío. Te digo que le preguntes. Es malo quedarte con la Tiene una duda. sobrina perdida por ahí, le voy a decir. Pregúntale para que no te quedes con la duda. No, capaz que sí es mi tío, por eso no quiero preguntar. ¿Quién va a ver los Grammy Awards? Ay, yo no. Chicos, ¿de dónde son? ¿Ah? Yo soy de ¿Son? Veracruz, de la estación de Omialca. Yo estoy de Omalca. Yo soy de Omialca. Soy de Vicente. Yo soy de Omialca. Yo soy de Tezonapa. Yo también soy de Zonapa. Están bien lejos, ni para reunirnos algún día. Yo de Orizaba, Veracruz. Yo estoy para el sur, las shops. Yo creo que nos vamos a reunir cuando ya vayamos a Ya presencial. nos titulemos. Bueno, y tengo una duda, y si todos somos de tan diferentes estados, entonces el día que sean clases presenciales, Si te soy sincera, nunca creo que asistemos a una clase presencial. Todo va a ser en línea, creo. Sí, solo es en Sí, línea. de esta verdad. modalidad. Ya que que así no andamos las aquí llevemos deberíamos hasta el final. poner una película o algo. ¿crees que así no las llevemos hasta el final? Ya mandó mensaje el profe, ya lo Tal checaron. vez. Intenté conectarse, pero no puede. El maestro no se puede ingresar a la clase. Pongan una película aunque sea. Dile, tío, conéctate. Que te intente otra vez. Se lo digo. Dile, tío, Ya conéctate. le puse que lo estamos esperando. No, Aprovecha a preguntarle, Fanny. no quiero. Pregúntale en el grupo para que no te des pena. No, se lo voy a preguntar bien, pero cuando ya estemos en clase.
¡Ah! ¡Profe! Es mi De una tío. vez 10 para todos, ¿no? 10 para todos. Le hago barba, a ver qué hago. Dios nos dijo, dice. Le vamos a poner que su sobrina lo está esperando. Tiene una duda. No, voy a entrar en pánico, no hagan eso, Yo no. lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo. ¡Ah, no hagan eso! Te vamos a preguntar si es. Le preguntamos nosotros. Profe, dice su sobrina que se nos va a dar 10. Sí, es cierto. No, hombre, ¿se imaginan que ese sea mi tío? Ay, Dios, no me lo creo. Ahí está. Obviamente. Creo que ya ingresó. Sí, Una No se pregunta. preocupen. Oigan, no se Chicos. preocupen que todo está quedando grabado. Se va a enterar al ratito que vea el video de su sobrina. Todavía no escucha. Al rato Hola. lo voy a ver. Sí, es cierto, sí, es cierto. Profe, ¿de pura casualidad no es mi tío? Al rato los voy a ver, chicos. Me voy a... Le voy a enterar. Es que aquí una compañera le surgió una duda que si usted es algún Sí, es cierto. familiar de ella, porque se parece mucho a un Siempre- tío. Ya lo perdimos otra vez. Sí, se volvió a perder el audio. Hasta mudo lo dejaste ya, profe. Ya ves. Ahora sí, Fanny, aclara tu duda. Es que sí se parece mucho a mi tío, demasiado. Tengo Aquí miedo. ando, no. ¿Pero ya se volvió a ir? Ah. ¿Sí se está quedando todo grabado? Digo, para A ver, acabar. aquí estoy, chicos. Sí, está siendo grabado. Es una política de la empresa. No, de verdad es un No lo escucho nada, profe. que se quede grabado, chicos. Se va a quedar grabado con todo el montón de fallas de este internet. No se preocupe, profe, a todos nos pasa. Bien, chicos, pues ya no me queda más que despedirme. Me estoy robando 10 minutos de la otra clase. Le seguimos la próxima. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, maestro. Le seguimos la próxima clase, chicos, platicando. Ya la próxima clase les prometo que despejamos la duda. De acuerdo. ¿Cuál de las Está dos? bien, ¿Es mi Si tío era o o el de la no era. clase? No lo sé. Ahorita platicamos Es broma, es broma. vía Es que mensaje. solamente eso es broma, pero se parece mucho a mi tío, solamente eso. Ok. Ya me lo estaba creyendo. Bien, al rato que vea yo el video ya me entero bien de todo. Chicos, un gusto estar con ustedes por acá. Una disculpa, reitero, esas condiciones del internet ya escapan de mis manos, ya no está en mí solucionarlo. Yo le reportaré por ahí también al doctor Armando la situación que hay con por lo pronto, chicos, pues me dio gusto conocerlos. Por ahí a todos los que están aquí ya les tomé asistencia. La presentación se las voy a dejar ahí en la plataforma y nos vemos la próxima clase. ¿Les parece? Sí, maestro. Claro, maestro. Hasta luego. Maestro. Buen día. Buen día. Gusto conocerlos y ahí estoy a la duda que tengan, con toda confianza.
Sí, maestro, Bueno, gracias. Gracias, Excelente Gracias, fin. maestro. Gracias. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana. Excelente día. Gracias, maestro. Sí, Hasta, maestro, excelente día a todos. Bye, maestro. hasta Excelente luego. día. Que tengan bonito día. Me van a regañar por su culpa. Hasta luego, profe. Que tengan bonito día. No No, pasa hombre, nadie te va a nada. regañar. Nomás te va a No pasa regañar el nada. maestro ya. El chisme estuvo Ok, bueno. chicos. Bonito día a todos. Nuevamente, profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Bye. Hasta luego. Bye. Que tengan bonito día. Tengo buen día. Gracias igualmente. Hasta luego.